Hola, buen día. El video de hoy se llama Sin ovejas, el lobo muere de hambre. ¿Y el lobo? ¿Dónde está? Voy a explicar qué voy a tratar en este video. En primer lugar, agradecimientos. En segundo lugar, voy a hablar de las encomiendas de libros vendidos hacia Australia y Ecuador y YouTube, su sanción y suscripciones. En tercer lugar, voy a hablar de mis libros en Amazon. En cuarto lugar, diferencia entre ser cobayo, oveja o salmón. ¿Y el lobo? ¿Dónde está? En el punto quinto voy a hablar de la pulsión de muerte hacia la que pretenden llevarnos. En el sexto, las botas de potro argentinos y la actual necesidad de equilibrio. En el séptimo, cómo quiere avanzar la oscuridad, el lobo disfrazado de abuelita y las zapatillas con gotas de sangre humana. En el octavo, los chinos en la bajada del Agrio, en Neuquén, Argentina. Y por último te diré lo que ya expresé en mi video: estás en la tierra para ayudar a que triunfe la luz sobre la oscuridad. Bueno, punto 1. Entonces vamos al primer punto de agradecimientos a todos los que escriben y compran los libros, como así también a los que realizan donaciones para ayudarme a levantar mi casita en el campito que fue objeto de un voraz incendio en agosto del 2020. Les comento que todos los libros que salen hacia diferentes puntos del planeta Tierra van dedicados de mis puños y letra y además con una fragancia para el desarrollo de la abundancia material, espiritual, emocional, y envueltos mientras estamos en oración y meditación. Esto es para que a todos les llegue con esos libros la mejor energía en estas épocas de irrealidades caóticas. Así que agradecimientos son para Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Eslovenia, España, Guatemala, Holanda, Líbano, Luxemburgo, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Suiza, Uruguay, Venezuela. En el punto 2 vamos a hablar de las encomiendas de libros vendidos. Hay detenidas encomiendas a Australia y a Ecuador porque dicen que no hay vuelos y o servicios terrestres que conecten a aquellos países con Argentina. Sigo haciendo los reclamos pertinentes y YouTube me sancionó impidiéndome colgar videos en esa plataforma. Y cuando lo hice, me avisaron mis seguidores que las suscripciones parecería que fueron canceladas y tú tienes que volver a suscribirte. En el punto 3, también quiero comentarles que en Amazon ya está colgado el libro Erx, un estado de conciencia, Crónicas Erxianas 1, traducidos a inglés y a italiano. Y a la brevedad tendremos en inglés El Santo Grial y una experiencia en Capilla del Monte, Crónicas Erxianas 2. Bueno, vamos al centro, al kit de este video. Hablaré sobre la diferencia entre ser cobayos, ovejas o salmones. ¿Y el lobo? ¿Dónde está? ¿Eres un cobayo, oveja o un salmón? A los caballos se los usa en experimentos científicos. Los salmones son los que nadan contra la corriente. ¿En dónde te posicionas en esta irrealidad que quieren hacer aparecer como real? ¿Cuál es la normalidad? ¿Realmente estamos construyendo una humanidad normal?
¿Tú eres cobayo o salmón? A ver si entiendes cuál es el lobo en mi siguiente frase. ¿Por qué los medios hablan de responsabilidad ciudadana para hacer que los humanitos obedezcan lo que evidentemente debe ser desobedecido? Espero que lo puedas aplicar a tu vida. Me indican que en algunos lugares están cortando la señal de internet. ¿Qué te dice la mente limitante? ¿Sabes cómo salir de la ronda negativa de los pensamientos? Nos han adiestrado como animales de circo para hacernos creer que no podemos tomar las riendas de nuestras vidas y o hacer milagros en ellas. ¿Y tú? ¿Aún confías en el lobo? ¿Ya lo has identificado? ¿Cómo es en el cuento de Caperucita? ¿Lobo estás? ¿O eres el lobo con imagen de abuelita? Sin ovejas, el lobo muere de hambre. ¿Tú quieres seguir siendo su alimento? ¿O prefieres ser como el salmón que nada contra la corriente hasta llegar al sitio donde desova y luego muere? Pero así asegura la continuidad de su especie. Haz silencio, observa, discierne. Parafraseando a una amiga, todo lo que se está viviendo es un cuento chino. En el punto quinto vamos a hablar ahora sobre la pulsión de muerte hacia lo que pretenden llevarnos. Observa que parecería ser que a todo lo que se comienza a intentar, enseguida aparecen los palos en la rueda. Trabas y más trabas. Así enloqueces con la mirada puesta en los palos y te olvidas de la intención que pusiste en la rueda. Es una pulsión de muerte, como si el mensaje subliminal y algunos mensajes ya descaradamente abiertos te llevaran a pensar, no vivas, es mejor morir. En el marco de la última teoría freudiana de las pulsiones, la pulsión de muerte o tánatos, en oposición a la pulsión de vida o eros, representa la tendencia fundamental de todo ser viviente a regresar al estado inorgánico desde donde emergió a través de la reducción completa de las tensiones. El tánatos, o expulsión de muerte, hay unas que se dirigen primeramente hacia el interior y tienden a la autodestrucción. Secundariamente, se dirigen hacia el exterior, manifestándose entonces en forma de pulsión agresiva o autodestructiva. Esto es la muerte. Corre de ese espacio. La vida merece ser vivida. La raza humana va a sobrevivir por encima de la oscuridad. Y en el punto 6 hablaremos de las botas de Potro Argentina y la actual necesidad del equilibrio. Las botas de Potro eran usadas en Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX por los gauchos en el campo. Consistía en una sola pieza de cuero de potro y que únicamente por la planta del pie se unían en un círculo o redondel atado con un tiento, lazo de cuero. Eso era muy práctico para cabalgar, pero cuando se caminaba había que estar muy bien parado para no perder el equilibrio por la torpeza que generaba el nudo de tiento. Hoy todos tenemos que caminar como si tuviéramos botas de potro. O sea,
Hay que estar muy bien equilibrado para no caer en medio de la corriente de mentiras que nos quieren imponer como realidad. Los gauchos podían caminar con sus botas de potro, haciendo naturalmente equilibrio. Así que tú también puedes equilibrarte en esta irrealidad de desequilibrio. O sea, en estas épocas hay que estar muy bien parados sobre las botas de potro. ¿Lo entiendes? Bien, en el punto 7 voy a explayarme sobre cómo quiere avanzar la humanidad, el lobo disfrazado de abuelita y las zapatillas con sangre humana. El rapero Lil Nas X sacó a la venta el controvertido par de zapatillas de Satán, que contienen una gota de sangre humana real en las suelas, siendo, además de una cruz invertida, un pentagrama y las palabras Luke 10:18. Se fabricó a partir de un par de N y con un grado de precio de $1.000 puso a la venta 666 pares el lunes en colaboración con Lil Nas X y dice que se agotaron las mismas en un minuto. En un video musical se ve al rapero deslizándose por un poste de stripper del cielo al infierno, usando un par de esas zapatillas. Cada par cuenta con una suela con amortiguación de burbujas de la marca N, que contiene 60 centímetros cúbicos, 2.03 onzas líquidas de tinta roja y una sola gota de sangre humana donadas por miembros del colectivo artístico. La marca N es archiconocida por correr mejor. Las masas de ovejas o cobayos salieron corriendo a comprarlas y generó furor en las redes. ¿Y tú? ¿Aún crees que el lobo es una abuelita? ¿Acaso crees que todo lo que te ofrecen es lumínico? ¿Tú sabes quiénes usan sangre para sus ritos? Punto 8. Los chinos en la bajada del Agrio en Neuquén, Argentina. Y por último te diré lo que ya expresé en mi video Estás en la Tierra, para ayudar a que triunfe la luz sobre la oscuridad. Empiezo con preguntas para que te ayuden a reflexionar y discernir. Veamos. ¿Tú sabes qué hay en la bajada del Agrio en Neuquén? ¿Y qué tienen que ver los chinos con eso? ¿Crees que solo afecta a la Argentina? ¿O a Latinoamérica? ¿O al mundo? ¿Y qué está haciendo China en Filipinas y en Myanmar? ¿Y en el mar marítimo de Japón? Recuerda, estás en la tierra para ayudar a que triunfe la luz sobre la oscuridad. Por favor, ruego que para adquirir los libros no me manden WhatsApp, sí por Gmail. Abajo en la descripción del video tienen todos los datos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video. Un placer.